Yo empecé la carrera en 1992, un año muy señalado, recientemente cumplimos ya los 30 años. Sí, más o menos. En 1979. Me lo aprendí, me lo aprendí. En 1977, el año que cumplí 40 años. En el 68. En 2014. Empecé la carrera hace 10 años, era 2013. Empecé en el 90-91. Uf, hace mucho. Yo creo que ya era una decisión desde el principio que tenía meditada, porque era algo que me gustaba mucho en BUP. Realmente me gustaba el diseño, me gustaba dibujar algunas cosas. Siempre me gustó la geometría y también, no sé, eso, alguna cosa de, no tan plásticas, sino más de dibujo técnico. Entonces, yo creo que ya, no sé, antes de empezar el COU ya estaba como muy decidida a hacer esa carrera. A mí me gustaban muchísimo las obras grandes, aquí donde me veis, y veía una serie en televisión que se titulaba Pudo haberse evitado, que eran las grandes desastres de puentes, de aviones y tal. Y la verdad es que quizá hubiese estudiado ingeniería de caminos, incluso aeronáutica, pero como arquitectura estaba en Coruña y me parecía que, bueno, algo parecido sería, pues dije, arquitectura. A mí es una carrera que siempre me atrajo mucho. Yo tenía una tía y un tío, un matrimonio que eran arquitectos los dos, y bueno, siempre ese mundo me interesó muchísimo. Sí. Ay, no, hija, no. Entonces tu padre decidía tu vida. Yo quería hacer medicina, además tenía clarísimo que quería ser cirujano. Dijo mi padre, la niña dibuja muy bien, esta niña arquitecto. Y dije yo, ¿y eso qué es? Y dijo mi padre, eso es hacer casas para los demás. La gente se sigue casando y necesita casas. Y tú, arquitecto. Y se acabó la discusión, ya que estoy. Bueno, mi padre tuvo una empresa de cantería, pero yo nunca me vi envuelta, la verdad, demasiado en su trabajo. Así que no creo que fuesen por ahí demasiados términos. En realidad, cuando tenía 18 años, yo creo que como la mayoría de los jóvenes, realmente no tenía claro qué era lo que quería hacer. Estaba haciendo bachillerato artístico, me encantaba dibujar y otras tantas cosas. Y cuadro que en el mismo instituto en el que estaba haciendo bachillerato había un ciclo superior de desarrollo de proyectos de construcción, y sin pensarlo demasiado, pues ya tiré por ahí. Y así fue como metí la patita un poco en el mundo. A mí me gustaba desde siempre y lo decidí a los 14. A los 14 dije, esto es lo que quiero hacer. Lo que pasa es que después no sabía si iba a poder, por lo que suponía de costes para mi familia, el ir hasta Coruña a estudiar y todas estas cosas. Pero lo tuve claro desde los 14. Vieron que se complicaba y creían que a lo mejor era más, que me había sentido presionada o cualquier cosa, y que tenía miedo que me fuese a rendir, porque era complicado en aquel momento, pues demasiadas cosas, pero como siempre me gustó y era algo que veían que yo tenía interés, pues me decían adelante. Eso me costó que nunca fui una estudiante notable, siempre fui del montón, con lo cual la verdad es que tuve mucho apoyo el tener que aguantarme tanto tiempo. Bueno, soy la única hija de una familia de chicos y quiero hacer arquitectura. Ella sabrá dónde se mete. O sea, no sé cómo decir. No un gran apoyo, pero desde luego tampoco una situación de negación en absoluto. ¿Quieres hacer arquitectura? Pues venga, adelante. Bueno, estaba en una situación muy complicada, me estaba divorciando, pero mis hijos me apoyaron a muerte y eso fue muy importante para mí. Pues al principio pues querían que era chorra de niña pequeña, porque tenía 5 años, en plan, pensarían que se me pasaría, ¿sabes? Que los niños pequeños normalmente le preguntas, ¿quieres ser de mayor? Y luego cambian, ¿no? Cuando son mayores. Entonces al principio mis padres yo creo que no le hicieron mucho caso al tema.
Claro que luego vieron que yo seguía manteniendo la idea y sobre todo cuando estudié bachillerato cogí la rama de Ciencias y Tecnologías para irme por la arquitectura. Y ahí ya creo que es cuando ellos se lo tomaron en serio. Y claro, pasaba una cosa, que yo no era precisamente la mejor en matemáticas ni en física y aún menos en dibujo. Entonces mis padres estaban un poco asustados de a ver por qué quería estudiar arquitectura, porque no creían que me fuera a ir bien, pero yo estaba convencida de mi idea y dije, bueno, vale, soy mala en esto, no soy la mejor, me tengo que esforzar más, pero yo estaba decidida a conseguirlo. Entonces ellos un día fueron a hablar con mi profesor de dibujo técnico para ver cómo me veían. Y el profesor de dibujo técnico dijo que a mí me conocía muy bien, que sí, que no era la mejor en dibujo, desde luego, que necesitaba esforzarme mucho, pero que sabía que yo lo iba a conseguir tal y como era. Entonces mis padres se quedaron más tranquilos y yo creo que aceptaron más la idea de que pudiera estudiar arquitectura. Y de hecho al final salvé entrar en la carrera de arquitectura porque salvé la necesidad gracias al examen de dibujo técnico. Claro, era la más cercana. Acababa de inaugurarse la Escuela de Arquitectura. De hecho, todavía se daban clases en la de aparejadores, cuando yo empecé el primer año. Y estaba tan fácil que me decidí. No, nosotros somos de Madrid, vivíamos en Madrid, la Politécnica, la bonita Politécnica de Madrid, que es preciosa. Bueno, yo estudié en 2 escuelas de arquitectura. Primeramente, como estudié en Coruña, a Coruña fui porque al hacer la selectividad en Galicia te dan una beca de matrícula para la de tu misma comunidad autónoma. Entonces simplemente fui allí por eso. La escuela de Coruña no me convenció mucho su plan de estudios y bueno, me hablaron de otra escuela. De hecho, mi profesor de dibujo técnico fue uno de los que me habló, que tenía un conocido que había estudiado la escuela de Galaesia y que hablaba maravillas, y también otro conocido del trabajo de mi madre había estudiado allí y también tenía muy buena perspectiva de la escuela. Entonces, por esos comentarios, me fui a la escuela de Galaesia, que al final en kilómetros quedaba a menos distancia de donde vivía yo, y aparte me quedé al final a vivir 4 años en el pueblo. Sí, me matriculé en la más cercana, que a Coruña. Ya tenía amigos que estaban viviendo por allí y me pareció una buena idea. Me matriculé en la más cercana, sin duda, porque bueno, cualquier otra cosa ya sería ya excesivo. Justo el verano anterior a decidirme, dije, voy a ir a las clases de dibujo y tal. Y había unas chicas que preparaban dibujo arquitectónico, ¿no? De encaje, no sé qué, no sé cuánto, y fui para tampoco caer aquí como en un quinto, porque realmente mi bachillerato, había hecho bachillerato mixto, porque me gustaba mucho también la literatura, entonces tampoco de superciencias, pero con literatura. Entonces, pues me pareció que lo del dibujo podía ser el escollo. Y aquí en Coruña era muy crudo el dibujo artístico, era un poco lo que se comentaba. Yo había hecho un bachillerato muy bueno, pero 20 años antes, pero más de 20 años. Y lo que hice 2 años antes, cuando vi que se empezaba a montar la Escuela de Arquitectura, estuve yendo a dibujo y pintura a la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña. Sí, yo estudiaba en el Liceo Francés, los 2 bachilleratos, francés y español, y el último curso me fui al Beatriz de Galindo para poder tener horas para ir a clase de dibujo, que iba a la famosísima Academia de Lope Durán, que era bien en la calle Gran Vía, y era allí donde se iba a estudiar para hacer estatua, mancha, aguada, todo eso. Y entonces, por eso acabé así, ¿no? Para tener tiempo, porque si no, con dos bachilleratos, yo tenía 24 asignaturas, entonces era imposible encontrar sitio para ir a clase de nada. Bueno, como te dije, hice el ciclo también hice otro de planes de obra, acabé haciendo el año de aparejadores y me tuve que preparar matemáticas porque no tenía ni idea, vamos, estaba súper verde. Acabé yendo a clases por la semana, en Coruña, los fines de semana en Vigo cuando volví a ver a mis padres, pero por el resto no preparé nada. No tuve ninguna preparación específica, o sea, recuerdo que mi hermana me puso en contacto con un
conocido suyo que había estudiado arquitectura, o sea, pues estaba recién salido básicamente de la carrera y me hizo, bueno, ahora lo pienso y bueno, me lo puso así como todo muy tremendo, todo muy dramático y eso fue lo máximo a lo que llegué. Pero bueno, da lo mismo, cuando tienes claro lo que quieres hacer, pues al final no te asustan tan fácil tampoco. Realmente yo creo que esta carrera sorprende. Quizás en los últimos años está un poco como más, no sé, sobrevalorada quizás, porque se nos pide como ser más artista, más bohemio y cuando nosotros la hacíamos, sí, sabíamos lo que había a su alrededor y lo bonito e interesante de la carrera, pero quizás aprendimos muchas cosas que no conocíamos y fuimos descubriendo materiales, fuimos descubriendo técnicas, fuimos descubriendo artistas, fuimos descubriendo, no sé, arquitectos. Recuerdo que a mí me sorprendía muchas veces ir viendo cosas que aprendía en la carrera de historia y de artistas, pues, por ejemplo los americanos, ¿no? Y ver sus nombres referenciados en algún escrito y eso es lo que te emociona de una carrera, cuando realmente ves que estás aprendiendo cosas y están ahí, ¿no? Y es parte de la historia de la humanidad, es parte de... Y que claro, las enseñanzas en sí nunca dan de más, no dan para más, ¿no? La historia que aprendes en el bachillerato y más la historia del arte, entonces es como que yo la verdad no me arrepiento para nada, no me arrepiento. Eso, o sea, sobre todo eso. No sé qué me imaginaba, seguramente nada, pero no cumplió mis expectativas. Fue, ¡buah!, una época maravillosa en mi vida. O sea, una sorpresa, pero... Y no sé si hubiese sido igual en otro sitio, pero desde luego dije, ¡buah!, como hubiese hecho caminos, ¡qué desastre! Fueron unos años maravillosos. Yo siempre lo digo, si millones de veces naciera, millones de veces estudiaría arquitectura. Yo estudié en un momento que a mí me dieron clase los dioses de aquella época, porque a mí me dio clases Aído Iza, Vázquez de Castro, Carvajal, Chocagoitia, que sí que cumplió las expectativas. ¿Quién más? A ver, bueno, los grandes de construcción y de todo, y era muy flojo, la verdad. Bueno, a mí el más flojo de todo, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, Aído Iza, era un bluff. O sea, sería buen arquitecto, pero era un bluff, no se enseñaba nada, no se preparaba las clases, llegaba allí, soltaba un speech, claro, tenía, pues, Dios mío, el arquitecto que ha hecho Torres Blancas, madre mía, todo el mundo venía allí a escuchar, pero no decía nada, o sea. Pues más bien fue una sorpresa, porque había muchísimas asignaturas que para mi modo de ver no tenían nada que ver con la arquitectura y eran durísimas, se daban unas matemáticas fuertísimas cuando yo estudié y después había una serie de clases que no me interesaban nada y que además yo como adulta, que pensar que yo tenía 40 años cuando empecé, me daba cuenta de que aquello era un relleno y no era tanto arquitectura como yo creía, ni tanto dibujo como yo creía. Me sorprendió mucho el dibujo técnico, que me gustaba mucho, y toda mi preparación de hacer escultura y dibujo y demás solo me sirvió para una asignatura, para una clase. Fue un cambio grande, pero bueno, muy interesante. Fue una sorpresa, totalmente una sorpresa. No me la esperaba para nada, sí. Tiene sus luces y sus sombras. Para mí estuve 3 años en la Escuela de Arquitectura de Coruña, luego cuarto me fui de Erasmus a Polonia, quinto lo hice en Valencia, de SICUE, y luego volví a terminar la carrera en Coruña. La verdad es que la carrera me gustó mucho, por más que en algunos momentos sentías que te trataban fatal y eso evidentemente no le gusta a nadie, sí me resultó como descubrir un mundo nuevo que ni siquiera pensé que fuese
tan nuevo y tan mundo, ¿no? Y la disfruté mucho a pesar de lo mucho que se sufre. Y realmente yo lo digo siempre, cuando, yo que sé, amigos que sus hijos tienen que estudiar algo, que tenga mucha salida, y yo digo siempre, mira, lo que estudias forma parte de ti. Entonces es mejor que sea algo que te guste, porque después sabe Dios a lo que te vas a dedicar, cuántas vueltas van a dar la vida, va a dar la vida, pero eso que has estudiado, de alguna manera, como tantas otras cosas, te forjan, pero es algo, es un conocimiento que te forma mucho, que te crea mucho, que te forja mucho y que merece la pena que sea algo que realmente te gusta. Pues era mayoritaria masculina. Es verdad que ya empezaba a haber muchas mujeres, pero era mayoritariamente masculina, eran, no sé, quizás un 65, 70, 30 o 35. Pues en un curso de 500 yo creo que éramos 5 mujeres y los demás chicos. Pues cuando yo empecé, alumnas bajísimo. Yo me acuerdo que yo hice la especialidad de urbanismo y creo que éramos solo 5 chicas. Lo demás eran todos chicos. Había una diferencia enorme. Después, cuando fui profesora, fue cambiando a una velocidad impresionante. Impresionante. Yo estudié en 2 escuelas diferentes. En la primera, la Escuela de La Coruña, que era aproximadamente del 50%, y la segunda escuela que estudié fue la Escuela Superior de Galaecia, que estaba en Vilanova de Cerveira, y aquí la proporción era un poco mayor, la de alumnos. Yo creo que porque se debía que era una escuela en la que había muchos trabajadores y personas de generaciones o sea, más mayores, que rondaban entre los 30 y 40 y tantos años. Entonces yo creo que cuanto vamos más atrás en generación, hay menos mujeres que quieren estudiar arquitectura. Entonces sí que había más alumnos que alumnas. Ligeramente superior de chicas que de chicos. Yo diría como un 55%, 45%. Cuando yo estudié, más o menos, empezábamos a ser como mitad y mitad. Yo creo que más o menos mi generación supuso como el punto de inflexión en estas proporciones. Siempre había sido mayoría de hombres y cuando llegué yo más o menos estábamos, sí, más o menos en la mitad y a partir de ahí no sé qué pasó, pero yo creo que incluso probablemente ahora haya más mujeres que hombres. Estaban, pues, estaba Miriam Gorbov, pues, creo que empezaban algunas profesoras más jóvenes, bueno, en el departamento de geometría, bueno, los que esa rama sí que había más profesoras. Después, bueno, pues también Pascuala o Pascuala Campos. Realmente había algún referente. Eran realmente en los que eran departamentos más importantes o más conocidos o que nos exigía más, eran casi inexistentes, ¿no? Bueno, pues proyectos, pues realmente todavía eso, salvo Miriam Gorbov y Pascuala Campos, proyectos en sí no había y estaba a lo mejor algún ejemplo, eso en introducción a la arquitectura o geometría, claro, matemáticas, pero hacia los últimos cursos no había ya casi mujeres como profesoras. Bueno, era la risa, estaba Rosa, que daba matemáticas, a ver, niñas, María, que daba prácticas de matemáticas, con lo cual las mujeres matemáticas, sí lo veías. Y luego arquitectas, yo creo que apareció Miriam y apareció esta que daba jardinería, Julia. Fin, o sea, más. Había la señorita Rasilla. Sí, porque el equipo de construcción era el señor Arenillas, la señorita Rasilla y el señor... Pero Rasillas, Arenillas... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Dios mío. Señor... Camuñas. Rasilla, Arenillas y el otro no me acuerdo. Era la cátedra de construcción. Pues muchísimas menos profesoras. Profesoras había 3. En elementos de composición, en proyectos y en matemáticas. El resto eran todo hombres. Empezó a haber profesoras en dibujo técnico,
Yo creo que fue la que tuvo primero profesoras. Y en composición, que entré yo, pero que no, no gustaba mucho que entrase una mujer. De hecho, hubo alguien que dijo, es que si no entra, así somos más homogéneos. Y yo a mis compañeros les llamaba los homogéneos. El profesorado en la Escuela Galaecia, había más profesores que profesoras, pero sin embargo la directora era la doctora Mariana y la fundadora también de la escuela era la profesora Delmira. Ahí sí que eran muchísimos más hombres que mujeres, había muchos más profesores y doctores. Claro, no, es que viene a buscar novio. O sea, estas cosas que ahora dices en el siglo XXI, entonces claro, trabajabas como una loca, estudiabas lo que para que, no sé, como que alguien te respetase, ¿no? Francamente, pero eso clarísimamente. Pues asombrosamente sí, porque mis compañeros de promoción eran los compañeros de clase de mi hijo el mayor. Y yo les había hecho bocadillos cuando venían a merendar a casa. Y de repente eran mis compañeros de estudios. Y la verdad es que fueron encantadores, encantadores. No tengo palabras para decir cómo se portaron conmigo. Bueno, me integré como una más, sí, la verdad. Y siguen siendo amigos. Sí. Sí, o sea, totalmente. Es que, a ver, yo he tenido una educación, mi padre nos educó como chicos, o sea, nunca me sentí diferente a un chico porque la educación que me dieron era esa. Yo tuve un episodio tremendo en tercera carrera, que eso sí que fue, bueno, eso le pasa ahora y vamos, no tiene carrera para llegar a Corea. El de proyectos, me acuerdo como si fuera ahora, nos había puesto lo que te estaba contando a ti antes del el proyecto ese famoso, el Centro Lúdico, Centro Cultural, no sé qué, una manzana en la calle Princesa allí. Y bueno, yo estimé que como en papel, claro, ibas en papel de croquis, ¿no? Y como cada planta era distinta, había perforaciones y tal, hice en colores. A ver, de aquella dibujábamos con Rotring, que hay que ponerse en situación. Lo más que teníamos eran flomáster y lápices acuarelos, era otro mundo lo que tenéis ahora para dibujar. Entonces yo estimé que para que se enterara bien cómo era el proyecto, porque era bastante complicado lo que había hecho, cogí y puse los papeles y los enganché con unos alfileres, pero los bonis, ¿sabes? De que tiene una bolita atrás. Y entonces ibas a corregir. Clase llena de tíos, allí 3 mujeres. Y llego yo con mi rollo, lo echo allí. Y el tío aquel, me acordé de toda su vida, se llamaba Oyarzábal, andaluz. Hombre, mira usted qué bonito. Aquí viene la señorita García ahí, que va a hacer modistilla, porque arquitecta no va a hacer. Porque está claro que le gusta mucho lo del modisteo, que viene con los bonis cogiendo los papeles. La señorita García nunca va a ser arquitecto. Imposible, imposible. Mira, la depresión que me entré, no os lo podéis imaginar. Llegué a mi casa y dije a mi padre, dejo la carrera. Mi padre, ¿qué ha pasado? Me ha pasado esto y tal. Y dice, a ver, lo que me decía siempre mi padre, no ofende el que quiere sino el que puede. ¿Tú qué eres arquitecto? Pues tú vas a ser arquitecto, olvídate. Y me pone para septiembre. Y entonces, me acuerdo que mi amiga la Guti me dice, yo te ayudo y tal, vamos a... Porque de aquella claro, es que para sacar las copias de los proyectos se sacaba con la máquina amoníaco. Entonces, si tú metías celofanes de distintos colores, dabas distintos fondos al proyecto, ¿no? Entonces esta me enseñó eso, por ejemplo, el amarillo era el más oscuro, el morado no sé qué, el rojo tal, que yo eran unas técnicas que no sabía. Y me enseñó técnica tal. Llego yo con mi enrollado, lo suelto allí, sin bonis, claro. Y me dice, tío, qué interesante, la señorita García. Pues sí que la señorita García nos hace una presentación exquisita. ¿Y cómo ha conseguido usted esto? Dijo, pues mire usted, se quedó usted todo el verano en Madrid y aprende como yo. Me quedé más ancha que el herete. El tío lo dejé delante de toda la clase, además. Y aprobé ese proyecto, ¿sabes? Pero tú mira que
Eso lo hace Nora y ¿qué pasa? ¿No se le ocurre? Yo me sentí integrada en la Galicia, así como puedo decir que en la Escuela de La Coruña no. Presión. ¿Por eso ser mujer? Pues no sé, yo igual sí que notaba cierto rechazo en la Escuela de La Coruña por no venir, vamos, por estar un poco, como dije antes, fuera de la onda, por no venir de ese mundo de la arquitectura. Estaba muy verde en ese tema y sí que, igual es sensación mía, oye, pero sí que noté como cierto rechazo. En cambio en la Galicia todo lo contrario. El profesorado, había bastante cercanía con el profesorado porque era una escuela pequeña, entonces era una ventaja que tenía respecto, por ejemplo, a Coruña, que las aulas eran mucho más grandes, y también la relación con los compañeros era muy buena. Yo ahí hice mis mejores amigos, vivía en el pueblo. Sí, me sentí integrada en esto, sí. Yo durante la escuela no sentí que el hecho de ser mujer supusiese una gran diferencia. Quizás hay cosas que en su momento ni siquiera me di cuenta y ahora mismo a lo mejor sí podría valorar como diferencia por ser mujer. En aquel momento, bueno, pues quizás mi capacidad de ver estas cosas era menor, pero en cualquier caso, aunque haya matices o puntos en los que podría a día de hoy valorar de otra manera, sí creo que en ningún momento me sentí peor tratada o menos valorada por ser mujer. En aquel momento, desde luego, no. Si volviese a vivir aquello de la misma manera, pues no sé decirte, pero en aquel momento no. Bueno, todas las mujeres de la Bauhaus yo las descubrí al salir de la carrera. Durante la carrera la Bauhaus eran pues, de siempre. O sea, pues hablabas de Mies, hablabas de Le Corbusier, hablabas de pero bueno, propios y pero las mujeres, o sea, Charlotte Perriand, yo la descubrí después, ¿no? Y como yo creo que toda mi generación, todas las mujeres que estaban en esa increíble foto y demás, nadie les puso nombre hasta que saliste de la carrera. Nadie les puso nombre, no existían las figuras de... O sea, y proyectos representativos de mujeres, no sé, no creo que hayamos estudiado ninguno. Es verdad que empezaban a salir, sobre todo cuando ya estabas al final, empezaban a salir algún proyecto, concursos de arquitectura que se estudiaban y que se reconocían, y ya había algún estudio que funcionaban parejas o que ya veías una figura femenina, pero dentro de la teoría de la arquitectura, la historia de la arquitectura y demás, era muy difícil encontrar nombres de mujer. Al llegar a cuarto, es que tengo tanta suerte, es que sí que tengo muchísima suerte. Al llegar a cuarto aparece Pascuala, pataplum, chimpum, aquí. Y claro, aquello fue, digo, no puedo creer, es que no me lo puedo creer. O sea, llevo 4 años aquí, clavada en unas situaciones absolutamente incomprensibles, unas verdades absolutas, todo el mundo, que yo incluso pensaba, fíjate, o sea, divirtiéndome mucho, tampoco hay que ponerse trágica. Pero yo decía, claro, y ahora dice no sé quién, no sé qué cosa, yo me lo trago, pues que no lo entiendo. Quizá soy yo, o sea, que siempre pensamos que eres tú la que te confundes, que eres tú la que no estás bien y tal. Y claro, llega Pascuala y de repente cambia completamente el paradigma de lo que hay que aceptar, de lo que no hay que aceptar, dices, como referentes, que no sé, es decir, me cambió completamente, bueno, a mí, a toda mi generación y supongo que a las generaciones siguientes, ¿no? O sea, cómo eres capaz de ver la arquitectura desde tu misma realidad, desde tu identidad, sin que sea, digamos, negativo para nada. Es lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú puedes aportar, y que sí, tal arquitectura muy reconocida y muy, pues no es de tu interés, pues no lo es. Y ya está, y se puede ver de otra manera. Entonces, vamos, si no llega a ser por Pascuala, no sé qué hubiese sido. Yo tenía esa tía, que era arquitecta, que fue la primera promoción de arquitectas que hubo en España, Lali Urcola, yo me llamo Aguirre Urcola, y su marido era también arquitecto, Sotomayor. Y para mí ella fue una referencia, porque era una mujer, no ejercía,
sobrevolaba sobre los proyectos de su marido, pero era una mujer muy inteligente, con un sentido del arte y de la arquitectura estupendo. Ella era muy amiga de Sorolla, de su familia, de hecho está retratada varias veces por Sorolla, Sotomayor, bueno, toda esa familia de la pintura, pero arquitectónicamente era muy interesante, tenía un sentido crítico buenísimo, era muy inteligente, yo la admiraba mucho. Sí. Quiero decir que para mí fue una referencia arquitectónica Lili Reich, y la descubrí en el MoMA, en Nueva York. Había una exposición sobre ella y para mi sorpresa, porque en la escuela no la habían mencionado, no existía, y fue una revelación. A partir de ello la metí en el programa directamente, pero me encantó, como personaje, como arquitecta y como diseñadora. Mis referentes femeninos, pues mira, mis referentes femeninos, a mí por ejemplo me alucinaba la Madame Curie y luego me encantaba por otro lado el modelo de mi madre, que era una mujer de la época, pero una mujer muy lista, con una formación de la que tenía la mujer en aquella época, no tiene carrera ni nada, pero muy inteligente, muy elegante, muy en su sitio. Y mi abuela, que era otro modelo de, o sea, madre de mi padre, era otro modelo de mujerona, sí, que hacía lo que daba la gana. Sí, que de aquella era muy complicado. Date cuenta que yo acabé la carrera en el 74. En el 75 es cuando por primera vez dejan a la mujer tener su propia cuenta bancaria. Tú no podías viajar si tu marido no te firmaba para que pudieras viajar. La primera arquitecta que supe de ella, fue Zaha Hadid. Yo cuando estaba en la secundaria compraba unos libros que se llamaban Maestros de la Arquitectura. Y eran de estos que comprabas por meses, ¿no? Que tenías la colección y no los compré todos, lo de la colección. Iban llegando, ¿no? Y tenía un libro que era de Mies, otro de Álvaro Alto, otro de Aldo Rossi. Curiosamente, no se mencionaban, o sea, solo se mencionaba el arquitecto en sí mismo. No se mencionaba que estos arquitectos trabajaban también con arquitectas. Sobre todo, a veces en coautoría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Álvaro Alto. No se mencionaba para nada. Pero había un número, que uno de los números era el de Zaha Hadid. Y claro, de repente vi, pues hay una arquitecta que es mundialmente referente. Y a mí me gustaba mucho su arquitectura, me parecía elegante. Pero claro, por otra parte, pues era una arquitecta que yo veía alejada, ¿no? Alejada de mi contexto, vaya, que es el de España y más concretamente el de Galicia. Entonces, no era tanto una referencia para mí en ese sentido, ¿no? Pero yo entonces indagué y busqué referencias más locales y buscando por internet me encontré a Pascuala Campos y claro, que era una arquitecta pues, que hacía obras aquí en Galicia, que a mi parecer sus obras están muy vinculadas con la cultura gallega y con la arquitectura popular. Visité con Barno, donde tiene ahí también, bueno, hizo la restauración de los hórreos y todo, y del casco urbano, y tiene el lavadero, que a mí me recuerda un poco conceptualmente también a un hórreo, y también llegué a visitar la escuela pesquera en Ailla de Arousa, que me encantó ese lugar, tiene también una luz especial, y que también recuerda una batea, por eso digo, está como muy vinculada a la cultura gallega. Entonces, en ese sentido, para mí Pascuala sí es un referente. No lo sabía. La verdad es que no lo sabía. No sé. Yo es que no lo recuerdo. De lo que puedas después empezar a ver y buscar por tu cuenta, pero a mí no me tocó. Si bien es cierto que, bueno, en la Escuela de Arquitectura de Coruña no me tocó, pero cuando estuve en la de Valencia tuve dos profesores que eran pareja, nos daban la asignatura de proyectos, Eva Álvarez y Carles, que lo llevaban todo hacia la perspectiva de género y ahí nos abrieron bastante la cabeza, con muchas ideas, estuvo muy bien. La verdad es que en la carrera, como referentes femeninas, no había mucho. O sea, digo, entre las profesoras, pues estaba Pascuala Campos, era el referente. En el mundo de las arquitectas, claro, y realmente no había mucho más.
Y después, que estando yo a mitad de carrera, yo creo, fue cuando empezó Amparo y ese, pues, bueno, en los últimos años de mi carrera sí que empezaron a entrar más mujeres, pero seguía siendo algo bastante, vamos, bueno, miento, estaba también Miriam Ulubov durante la carrera. La verdad es que la carrera ya se me queda muy lejos, o sea, lo he olvidado mucho, pero bueno, si queréis decirme cuáles fueron los referentes durante la carrera, o si me lo preguntáis, pues eso, pues diría Pascuala, porque si del resto me he olvidado, por algo será. Y después de la carrera, claro, realmente la figura, por ejemplo, Zaha Hadid, realmente nos dio la vuelta a la cabeza a todas, ¿no? O sea, pero curiosamente por ser una mujer también muy masculinizada, tengo que decir, o sea, la presencia o incluso tenía un no sé qué que por lo menos a mí me marcó como un decir, ostras, esto se puede hacer, ¿no? O sea, después ya de una forma mucho más pausada o más, sí, pues yo qué sé, pues Carmen Pinós o como es Benedetta Tagliabue, son las que trabajaron con Miralles, pues también sí que fueron un buen referente. Ya después, pues pasado el tiempo, pues conoces a gente como Lina Bobardi. Tengo que decir que yo nunca busqué en sí referentes femeninas en la arquitectura. Básicamente es si te las encuentras y te gustan, pues bien, pero no las busco por sí, per se. Y bueno. La verdad es que todo lo que aprendí en la escuela me sirvió y bueno, y realmente creo que recibí una buena formación en general y recuerdo que al marchar fuera y trabajar fuera de aquí realmente pues teníamos una formación muy completa, pero que haya influido en cómo yo soy, quizás no, porque hablabas más de un concepto general del arquitecto, no de algo que influya en tu forma de ser, en tu forma de vivir. Es verdad que seguramente hayamos salido de la misma generación perfiles muy distintos, y de mujeres, por supuesto. Y todas hemos, yo creo, derivado en campos muy distintos también y quizás sí, esa época fue una época interesante en cuanto a enriquecerte de experiencias, de conocimientos, pero lo que quizás a mí me supuso tener más seguridad, porque realmente pues, te acostumbras a estar en un mundo pues, realmente, y sobre todo al salir, que seguía siendo entonces un mundo en el que dificultaba trabajo para la mujer, era un mundo más de hombres y el hombre, bueno, incluso en estudios, a veces el hombre era el que estaba por encima de ti, ¿no? Y eso me hizo sentir que yo estaba igual de capacitada que ellos y reconocerme y valorarme, ¿no? Pero no porque ellos me lo enseñaran, sino porque es algo que ya lo vas adquiriendo, de curtirte en la carrera, más que de una enseñanza para la vida, sino te daban una enseñanza académica y tú tenías el aprendizaje para la vida, ¿no? Te lo aportabas tú mismo. Era lo que pasaba en la carrera, eres tú quien te aportaba esa enseñanza para la carrera. Sí, pero por ella. Claro, dices sí, porque quiere decir, no es lo mismo. Esta siempre fue una escuela muy técnica, que bueno, en algún momento de nuestra vida profesional lo hemos agradecido, sí que es verdad, pero no, por lo menos como mujer, como arquitecta, muy poca formación humana y muy poca formación de, yo qué sé, de qué recursos sociales representa la arquitectura para la ciudadanía, y con Pascuala fue bla, 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 porque no solo influyó esta escuela en mi formación técnica, por supuesto que sí, también la agradezco, ¿no? Tampoco, o sea, todo suma,
pero sí que es verdad que con la escuela trabajábamos pues, con los gitanos de debajo del puente del Pasaje, con los ocupas de Santa Cristina, o sea, vimos un mundo real y resolvíamos problemas reales y trabajábamos en cosas que sí que eran significativas para que la gente aumentase su calidad de vida, con pequeñas actuaciones, con tenerlos en cuenta, con escucharlos. Las amas de casa, pues de Culleredo, aquí, las amas de casa de Culleredo. Claro, fue una formación absolutamente modernísima y novedosísima, porque lo sería ahora. A ver, lo del patrimonio yo era, fíjate tú, yo era una niña con 7 años y yo me acuerdo que iba a Zamora, mi madre era de Zamora, y yo ya me metía en el fallado de la casa a buscar antigüedades, me encantaba, ¿sabes? Me flipaba con ver las paredes de adobe, o sea, me gustaba muchísimo, me gustaba mucho la construcción ya de pequeña. Pues es que coincidieron muchas cosas. Yo fui de las primeras que se divorciaron, entonces me divorcié durante la carrera. Y es evidente que yo entré en un mundo que yo no había vivido, que era el mundo profesional. Yo me había dedicado a cuidar a mis hijos 20 años y entonces el cambio fue enorme. Desde el punto de vista social también, porque las relaciones eran con otros ámbitos, desde el punto de vista profesional, porque yo no tenía antes una profesión, socialmente, bueno, es un punto y aparte. Yo creo que sí, en mayor o menor medida, yo creo que de alguna manera sí. Bueno, yo ya tenía mis propias ideas, ¿no? Pero claro, yo creo que nuestra formación, de algún modo, pues evidentemente nos influencia de alguna manera. También mi experiencia laboral, porque aparte yo he tanto estudiado bueno, en Galicia, solo estudié un año, pero he trabajado tanto en Galicia como en Portugal, entonces tengo un poco los dos puntos de vista, ¿no? De cómo está la profesión en ambos países. Claro, claro. Influye en todos los aspectos, desde cómo te relacionas con las personas, después cómo ves, cómo sientes, sí que influye, sí. Yo creo que una carrera, y más una carrera como arquitectura, te enseña a ver el mundo de otra manera. A lo mejor no tienes la profundidad de visión que crees tener, pero en cualquier caso tienes otra forma, otro punto de vista del mundo. A ver, en realidad cualquier carrera, ¿no? Lo que pasa es que de arquitectura te impregna mucho, porque te impregna el sentido de la vista mismo. O sea, yo creo que si estudias ingeniería, también pues cambia tu forma de ver el mundo, si estudias economía, si estudias música, de alguna manera te centran en determinados lenguajes que van hacia determinados discursos, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como bien sabemos, la arquitectura tiene un campo tan amplio y tiene tantas posibilidades de mirar y tiene tantas posibilidades de ser mirada que, claro, o sea, yo creo que si no hubiese estudiado arquitectura, hubiese sido como individuo la misma que soy, o sea, con mis valores pero mi forma de ver el mundo y de reaccionar y de relacionarme con él, pues yo creo que sería distinto, seguro. Yo creo que incluso, creo que así es más rico, pero eso ya no lo puedo decir, no lo puedo saber.